Te presentamos ST Genetics. En los últimos 5 años, ST Genetics ha ofrecido el más avanzado paquete de genética, servicios reproductivos y tecnología que permite incrementar el valor de un animal en cualquier granja, liderando este mercado. Sext Ultra 4M. El producto más avanzado de sexado del mercado. Alta fertilidad, con resultados contrastados, similares a las del semen convencional. 4 millones de células por pajuela con alrededor del 90% de pureza. Sext Ultra 4M. Genetic Visions usa las más novedosas tecnologías científicas para poder tomar las mejores decisiones posibles. Duplica la fiabilidad de las decisiones tomadas respecto a la cría. Hace la mejor contribución a la rentabilidad de tu granja. EcoFeed. Mide cómo tu rebaño transforma la comida en una mayor producción de leche. Los animales que hacen la conversión eficientemente producen más con menos comida. La próxima revolución genética. EcoFeed. Y ahora estamos muy orgullosos de ofrecerles nuestro nuevo programa de acoplamientos, Chromosomal Mating. Descubra la combinación más exitosa entre sus hembras y los mejores sementales del mundo. Acceda a más información genómica y consiga una mejora deseable para su granja. La ciencia de la genética, el arte del acoplamiento. ST Genetics. Buenas tardes a todos. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores de este evento. Esta es una plática que a través del tiempo ha ido evolucionando y el mayor objetivo de ella es que nos concienticemos todas las personas que trabajamos en el campo de las responsabilidades que tenemos enfrente nuestra, no únicamente con el medio ambiente en el que vivimos, sino también con los animales que cuidamos y principalmente con todos los seres humanos de nuestro planeta, de los cuales tendremos que de una manera u otra ser parcialmente responsables de alimentarlos. Y como grupo y como personas es la responsabilidad de todos nosotros el trabajar en conjunto y el tener la oportunidad de integrar nuevas tecnologías para avanzar de una manera más rápida y más eficiente. Nosotros en verdad, como productores de proteína animal, en este caso de la leche, o puedes incluir también desde el sector lechero la producción de carne, porque eventualmente todos los animales que producen leche terminarán produciendo carne de una u otra manera. Entonces los dos están interrelacionados, pero en nuestra producción de proteína animal somos responsables por el medio ambiente que utilizamos para producir esa proteína animal, cómo cuidamos las aguas, cómo cuidamos las pasturas, cómo cuidamos la producción de CO2, el bienestar de los animales, y somos responsables de crear nuestro propio futuro. De la misma manera, si no nos cuidamos y no somos responsables de cómo creamos nuestro futuro, vamos también a ser responsables por la destrucción de nuestra propia industria si no nos cuidamos. Los consumidores, que son simplemente aquellas personas que viven en la ciudad, porque el producto que todos producimos, ya sea leche o carne, eventualmente terminarán en su gran mayoría siendo vendidos en una ciudad. Todos nosotros como seres humanos de alguna u otra manera tendemos a ser románticos acerca del pasado. Todo tiempo pasado fue mejor. La comida era más sana. No se usaban antibióticos, la comida era natural
y de ahí han salido las tendencias de producción orgánica en ciertos lugares. Increíblemente, tendemos, algunos de los consumidores, a condenar el presente. Que las producciones animales que se están utilizando hoy en día no son igual de buenas o saludables que lo que fue en el pasado. Es simplemente un mito, no es una realidad, pero es un mito que ocurre simplemente porque somos soñadores como seres humanos. Dentro de la población de los consumidores existen distintos grupos de personas, y entre esos grupos de personas existen lo que se llaman las personas que tienden a adoptar nuevas tecnologías bien temprano. Es tan solo una pequeña parte del grupo total de consumidores. Unos de ellos son llamados los innovadores. Un ejemplo posible: sale un teléfono nuevo de Apple, nueva versión. ¿Lo necesita? No necesariamente lo necesita, pero voy y lo compro mañana para tener el último modelo. ¿Ok? Hay otro porcentaje que sigue a los innovadores, que inmediatamente adoptan esas tecnologías relativamente rápido. De la misma manera, hay un grupo muy grande que se demora muchísimo tiempo en adaptarse a los cambios de las nuevas tecnologías. Y como productores de proteína animal, todos tenemos la responsabilidad de educarnos los unos a los otros para que estos grupos tardíos en adaptarse a los cambios de la innovación lo hagan de una manera más rápida. Y hay razones por las cuales es necesario que logremos hacer esos cambios. Estas son algunas fotos del pasado, y la primera foto aquí en la parte de abajo dice algo interesante. El artículo en la revista Nature fue publicado el 25 de abril de 1953, cuando la cadena de ADN fue publicada. Imagínense, eso ocurrió hace más de 60 años. Y hoy, como productores de proteína animal, estamos hablando de genómica por primera vez en los últimos 3 o 4 años, cuando la cadena de ADN se descubrió hace 60 años. De la misma manera, ya hace 60 años estábamos ordeñando con equipos de leche automáticos. Simplemente hoy en día estamos ordeñando con robots. Y la producción de leche en los animales ha aumentado. Entonces veamos cuál es el presente y cuál puede llegar a ser el futuro de todos nosotros. En el centro estamos los productores de proteína animal. Tenemos tecnologías que podemos utilizar para mejorar. Podemos utilizar la genética para incrementar la producción en los animales que tenemos de una manera vertiginosa. Pero también podemos utilizar la genética para diseñar estos animales o mejorar genéticamente su relación con el medio ambiente que utilizan. Algunas de estas tecnologías que han sucedido en los últimos años, por ejemplo, es el semen sexado, porque hace las producciones más eficientes, y gracias a Dios el semen sexado es utilizado por una tecnología muy antigua que se llama la inseminación artificial, porque las pajuelitas de semen las estamos usando hace 50 años, nada ha cambiado. Y dentro de esa pajuela tiene el mejor contenido más poderoso que podemos utilizar, se llama la genética. Pero hay otras tecnologías que empiezan a entrar dentro de la producción, como la robótica. Hablé hace un segundo de la producción de ordeñar vacas con robots, pero la robótica es muchísimo más amplio, porque incluye dispositivos electrónicos que logran hoy en día, por ejemplo, identificar el animal individualmente, las orejeras de RFID que se utilizan, pero también empiezan a existir otros dispositivos electrónicos como un bolus de temperatura que mide la temperatura del animal en el rumen 94 veces por día, de manera que le logra predecir a usted si el animal se va a enfermar o no se va a enfermar. ¿Por qué razones si tenemos que preocuparnos por algunos de estos detalles? Porque eventualmente el consumidor final nos va a decir que no debemos usar hormonas y que tenemos que eliminar o disminuir considerablemente el uso de los antibióticos. Y eventualmente están empezando también a ocurrir dispositivos electrónicos que permiten la evaluación de los animales en la misma finca. Estamos empezando a llegar al punto de que en lugar de tomar una muestra y mandarla a un laboratorio para que llegue el resultado,
el propio resultado se puede obtener en la finca, de manera que usted pueda tratar al animal rápidamente y no tener que esperar 2 o 3 días. Entonces vamos a tratar ciertos temas. ¿Qué cambios impactarán nuestro futuro? Algunas de estas tecnologías se califican como disruptivas. Disruptivas es una palabra que nos gusta utilizarla para significar que podemos cambiar los procesos que hemos estado utilizando en un pasado. Entre esas tecnologías que podemos calificar como disruptivas en este momento, hoy en día, están las evaluaciones genómicas, está el semen sexado y están los dispositivos electrónicos. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo como productores de proteína animal? La utilización de la innovación tecnológica para mejorar la reproducción, el bienestar y la producción de nuestros animales. Eso lo podemos lograr utilizando distintas tecnologías como la genómica, la colección de fenotipos, los programas de acasalamiento, tecnologías reproductivas como la fertilización in vitro, la transferencia de embriones o el clonamiento, el semen sexado y otras. Pero no hay una sola compañía que lo pueda realizar en el mundo. Tenemos todos que trabajar en conjunto. Esto no es cuestión de que lo haga una universidad en algún lugar o un grupo en algún país o alguna compañía genética. El mundo es muy grande y vamos a tener que trabajar todos como equipo para lograr nuestro objetivo. Para que tengan un concepto, uso el ejemplo del mercado de pajuelas de semen en el mundo. En el mundo se venden 400 millones de pajuelas de semen al año, de semen bovino aproximadamente. Esta es una distribución del número de pajuelas de semen bovino por país y por continente. Increíblemente, el país donde más semen bovino se utiliza en el mundo es la India. Inseminan cerca de 80 millones de pajuelas de semen al año. Uno de los países más pobres del mundo es el que más utiliza la inseminación artificial. ¿Okay? Y la razón es ¿por cuál? Porque tienen que alimentar 1.2 billones de personas con una proteína animal que se llama la leche, porque no comen carne. Entonces, ¿qué cambios impactarán en nuestro futuro? La primera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿a quién, cómo y dónde? Entonces vamos a hablar un poco de a quién, cómo y dónde. Las estimaciones de las Naciones Unidas dicen que para el año 2050, que entre paréntesis es apenas dentro de 30 años, vamos a llegar a 9 billones de personas en nuestro querido planeta Tierra. Mientras que en este momento estamos aproximadamente alrededor de 6 billones de personas. Un incremento en la población de 3 billones de personas. ¿Cómo se va a alimentar toda esa cantidad de gente? Más vale que las vaquitas que tenemos acá empiecen a producir más leche más rápidamente, de una manera eficiente y sin afectar el medio ambiente. ¿Dónde está localizada esa población en el mundo? Los países desarrollados, la población no está aumentando. El gran aumento es en los países del tercer mundo. Normalmente son países con menores ingresos, pero estadísticamente el ingreso per cápita de todos estos países ha aumentado considerablemente a través de los últimos 10 años, y al aumentar, por ejemplo, en la China, donde no existía una clase media hace 30 o 40 años, en un país de 2 billones de personas hay una clase media de 400 millones de personas hoy en día. Hay una clase más media que en los Estados Unidos de América, una clase media más grande. Esa gente come proteína animal. ¿Dónde están localizados esos seres humanos en distintos lugares del mundo? Si lo ves en Norteamérica, esperamos que en menos de 10 años, alrededor de 10 años, el 87% de las personas vivan en una ciudad. En Latinoamérica el 84%, en Europa cerca del 80%. ¿Por qué es significativo este número? Porque el 87% de los votos quedan en la ciudad. Eso significa que todos estos individuos, el 87% de los votos, van a tomar la decisión de cómo todas las personas en este cuarto
en este auditorio, tenemos que producir la comida para esa gente. Lo que ese 87% nos dicte, nos va a tocar hacerlo, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos hacerlo. Si el 87% de los votantes dice que no podemos usar antibióticos mañana en nuestras vacas, no lo vamos a poder hacer, punto. Perdemos el tiempo teniendo la discusión y peleando con ellos. Aceptemos como productores que el futuro va a cambiar y preparémonos para ese cambio. Y seamos felices con ese cambio y veamos preferencialmente cómo logramos avanzar más rápidamente para que esas personas, quienes son nuestros consumidores finales, estén contentos con lo que nosotros producimos. La generación de mi padre, quien vivía en una ciudad, tenía contacto directo con el campo. Le garantizo que usted va a una ciudad como Madrid y el 80% de las personas que viven en Madrid, la última vez que vieron una vaca fue en televisión. Y la leche viene del refrigerador del supermercado. ¿Sí? No tienen el menor concepto de qué es pararse a las 4 de la mañana a ordeñar una vaca. Y no tienen el menor concepto de qué significa tratar un ternero cuando le da una diarrea. Pero ellos son el 87% y van a dictaminar cómo nosotros producimos ese producto. Hay ciertas tecnologías que leemos en los periódicos que ese grupo en la ciudad no las va a aceptar aparentemente de acuerdo a las encuestas. Por ejemplo, este es un anuncio que salió el 7 de noviembre en una revista en los Estados Unidos. Hay una compañía de biotecnología que recaudó $100 millones para crear animales transgénicos utilizando CRISPR para hacer órganos para trasplantes a seres humanos. Esa utilización de CRISPR, el consumidor la va a aceptar, porque si tú te vas a morir y necesitas un riñón y no consigues un riñón a que te lo trasplantes, vas a aceptar que te pongan un riñón de un cerdo, si tú sobrevives. ¿Qué? Pero te aseguro que vas a dudar mucho quererte comer un pedazo de carne de cerdo de un animal que ha sido transgénicamente modificado. Hay diferencias muy grandes, ¿okay? En cómo los seres humanos y los consumidores de la ciudad hoy en día están enfocando sus decisiones de qué consumen y no consumen. Otro ejemplo de cómo están enfocando. Todos han leído últimamente que has empezado a vender carne desarrollada en el laboratorio, todavía no, pero carne sintética la llamo yo, ¿okay? Y hay grandes anuncios al respecto. Bueno, tomémoslo seriamente. Hay una razón por la cual hay un porcentaje de consumidores que están probando ese producto. Gracias a Dios no necesariamente es el producto más saludable del mundo, porque ese producto contiene celulosa, que es utilizado en laxativos, carbonato de magnesio, que es utilizado para hacer pisos, fosfato de monocalcio, que es utilizado en los fertilizantes, y una tintura amarilla número 6, que ha sido probada como carcinógena, que produce cáncer. Entonces no es una comida necesariamente saludable, pero para cierto porcentaje de ese 87% de las personas que viven en la ciudad, es atractivo comer carne de un animal que no ha tenido que sufrir. Es simplemente la percepción de nuestro consumidor. Entonces, volvemos, ¿qué cambios impactarán nuestro futuro? Sin lugar a dudas, el crecimiento de la población humana y cómo piensa y actúa ese consumidor final de nuestros productos va a impactar nuestro futuro. Pero ¿cómo se va a alimentar esa gente? Depende de qué parte del mundo usted proviene, va a querer un distinto tipo de proteína animal. Por ejemplo, si usted viene de Norteamérica, va a preferir el pollo, el cerdo un poco menos y bastante los productos lácteos. Más si usted viene de Asia, prefiere el cerdo acá, el pollo y muy poca carne y muy pocos productos lácteos. Entonces son culturas diferentes que consumen distintos tipos de proteína animal. Por ejemplo, también esta es una gráfica respecto al consumo de carne en distintos países del mundo y
el número de calorías per cápita contra los ingresos per cápita de las personas. Entre los ingresos per cápita de las personas aumenta, el consumo de calorías animales aumenta sustancialmente. Entonces los países con mayor ingreso per cápita son los que más comen carne. Así de simple y sencillo es. Hay preferencias culturales, porque en la Asia, por ejemplo, el ingreso per cápita ha ido aumentando, pero en lugar de comer carne de bovino están comiendo carne de cerdo. ¿Sí? Entonces, continuando, ¿cómo se van a alimentar y cómo vamos a producir nosotros en este auditorio los productos que esas personas van a querer comer? La respuesta es relativamente sencilla. Esta es una gráfica del aumento de la producción de maíz gracias a dos factores. El primer factor es el mejoramiento genético en las semillas de maíz y el segundo factor es la utilización de fertilizantes. ¿Okay? Basado en por acre o por hectárea, el número es irrelevante el cual uses, la producción de maíz en los últimos 50 años ha aumentado el 600% básicamente. Por eso es que comprar cereales en el supermercado es tan económico. Están produciendo 6 veces más cereales en la misma área de utilización de lo que se producía hace 50 años. Y lo hicieron con dos factores, genética y fertilizantes. En el área de la leche hemos logrado algunos avances, no tan vertiginosos como los señores de las plantas, pero en los últimos 50 años, si se toma una relación de el total que se producía en 1957 en kilogramos de grasa, de leche, era un poco más de 200 kilogramos por vaca el promedio. Hoy en día estamos cerca de los 500. En el mismo periodo de tiempo, no hemos aumentado el 600%, pero sí hemos aumentado el 100%. Algún progreso logramos, pero ha sido un progreso muy lento comparado al de las plantas. Por eso es que los cereales son tan baratos y la leche cuesta más producirla. ¿Okay? Otro ejemplo, la producción de pollos. En 1950, para llevar un pollo a sacrificio se demoraba 70 días. Ese pollo pesaba 3 libras al momento del sacrificio. Convertía 3 libras de alimento por cada libra de ganancia de peso y tenía una mortalidad del 8%. En esos 50 años se pasó de 70 a 44. Es más, hoy en día ya no es 44, es alrededor de 38 días. Son capaces de crecer estos pollos tan rápido que no les alcanzan a salir las plumas. ¿Okay? Y en lugar de pesar 3 libras, pesan más de 5 libras, pesan casi el doble. Pero lo más interesante de esta gráfica, de esta información, no es el número de días o que no les salgan plumas, ni lo que pesan más. Antes comían 3 libras de alimento por cada libra de ganancia de peso. Hoy consumen menos de 2 libras de alimento por una libra de ganancia de peso. Exactamente un efecto similar al de las plantas. Producir más en la misma área, con menos. Y nuestro objetivo como productores de leche es hacer exactamente lo mismo si vamos a mantenernos de una manera competitiva para la producción de proteína animal, con las otras proteínas, ya sean los señores de los pollos o los señores de los cerdos. Algún loquito en los Estados Unidos se le ocurrió conservar la genética de pollos de 1957 y en el año 2001 las metieron con genética del año 2001 en el mismo galpón, el mismo medio ambiente, les dieron la misma comida y esto fue lo que aconteció. Esta es la genética de 1957, esta es la genética del 2001. Por eso es que el pollo es tan económico en el supermercado, señores y señoras. Porque los productores utilizaron la genética y en lugar de fertilizante,
la alimentación para producir más con menos. Simplemente utilizaron tecnología para producir más con menos. Entonces, como seres humanos han pasado 50.000 generaciones relativamente, desde que supuestamente aparecimos nosotros en el planeta Tierra, pero tan solo hemos tenido una sola generación, de la cual estamos todos aquí presentes, con nuevas tecnologías y con Google. ¿Por qué es tan importante decir con Google? Porque usted tiene cualquier pregunta en este instante, se monta en ese aparatico que tiene entre el bolsillo y le hace la pregunta y le da la respuesta. Antes, cuando yo era estudiante, me tocaba ir a la biblioteca y buscar 50 libros diferentes para encontrar las respuestas. La rapidez en la información ha cambiado de una manera vertiginosa y nos toca adaptarnos a todos a esos cambios de información. Suena como difícil hacer todo esto, pero ¿qué herramientas genéticas podemos utilizar nosotros para poder competir con los señores de los cereales, con los señores de los pollos, con los señores de los cerdos? La más sencilla de todas se llama genotipificaje. Algo que lo descubrieron ¿en qué año? El ADN, 1953. Sí han ocurrido avances tecnológicos significativos desde ese momento, pero es simplemente el que podemos identificar dentro del ADN las respuestas que estamos buscando hoy en día. Si algunos de los presentes o sus padres han sido aventureros de alguna u otra manera y se toma una muestrica de pelo y la manda a un laboratorio de ADN, de pronto encuentran una hermanita, un hermanito o un primito por ahí en algún lugar que no sabían que existía. Así de poderosa es la tecnología del ADN. Un muy amigo nuestro de la familia, su padre tuvo 7 hijos. Uno de los 7 hijos decidió tomarse una muestra de ADN y la mandó a uno de estos laboratorios. Y esto es una historia real. El laboratorio llamó a la hermana del amigo mío, le dijo: señor, ¿a usted le interesa conocer un hermanito que tiene por ahí? La muchacha le dio curiosidad. Dijo: sí. Resultó que les trajo al hermano. Lo pusieron en contacto. Había sido hijo del mismo padre cuando era estudiante de universidad en California. La señora que quedó embarazada no le contó al padre, tuvo el hijo, lo dio en adopción. El señor, después de 50 años, decidió tratar de averiguar quién era su padre en el mundo, y resultó que este predicador mormón, nacido en California, era hijo de un nicaragüense. Así de poderosa es la tecnología de ADN y está en nuestras manos para utilizarla hoy en día, no mañana ni pasado mañana, hoy. ¿Por qué? Porque con los test de ADN podemos identificar fácilmente, desde el momento del nacimiento del animal o muy rápidamente, características de cuál va a ser el futuro de este animal. Por primera vez tenemos una tecnología que nos permite predecir el futuro, señores y señoras. ¿Okay? Podemos predecir cuál va a ser la producción y la calidad de la leche que esa vaca va a producir en su primera lactancia cuando ese animalito tiene 15 días de vida. Y podemos predecir eso con 80% de fiabilidad. No hay ninguna lotería en el mundo, ningún casino en el mundo que tenga ese nivel de fiabilidad. 80% de acuracia. Y podemos a los 15 días de vida producir qué tan buena productora de leche y calidad de leche va a ser esa vaca. Podemos saber si el animal va a ser un animal fértil o va a ser un animal infértil. Podemos predecir cuál va a ser la salud de ese animal durante su vida. Podemos predecir la eficiencia alimenticia y la conversión de ese animal. ¿Por qué diablos tenemos que esperar 3 años para averiguar qué tan mala está esa vaca? Simplemente porque no hemos querido como productores adaptarnos rápidamente a los cambios que influyen hoy en día. Simplemente porque la primera pregunta que hacemos es ¿cuánto cuesta?
Cuando la pregunta que debemos hacer es, ¿qué beneficio me va a dar esta inversión a mí? En lugar de cuánto cuesta. A mí qué me importa si me cuesta 10, si me devuelve 20. Me preocuparía si me costara 20 y me devolviera 10. Pero aquí está hablando 3 minutos antes, el alimentar una ternera, los primeros 2 años de vida, vale 2 euros con 32 centavos. 39 centavos multiplicado al primer parto son 600 días, son 1.500 euros. Usted tiene que esperar 2 años para que esa vaca, esa novilla para saber si va a dar una cantidad alta de leche y de buena calidad o no. Y mientras tanto va a gastar 1.500 euros apostando a adivinar cuál es la respuesta. Mientras puede hacer un test genómico mañana por la mañana y tener esa predicción con 80% de fiabilidad en 15 días la respuesta. Nos gusta perder plata, dinero sin necesidad a los productores. Y es muy sencillo, es tecnología que simplemente utiliza la cadena de ADN, identifica la secuencia de esa cadena de ADN y predice, basada en esa secuencia, qué genes tiene ese animal. Y funciona relativamente de esta manera. Asumamos que en este grupo de personas que están acá, están todos los genes de producción de leche. Todos son responsables, todos ustedes aportan un gen de producción de leche a esa vaca en el futuro. El señor del suéter rojo acá significa 200 kilogramos de leche, pero la silla vacía que está detrás suyo significa menos 100. 200 menos 100 da 100. Y el caballero que está allá arriba con la camiseta de cuadros aporta 500 kilogramos de leche. Vamos en 600 kilogramos de leche. Y la silla vacía ya le quita 50, vamos en 550. Y de esa manera se sabe cuál es la predicción genómica de la producción de leche en animal. Sabiendo cuáles sillas están vacías y cuáles están llenas, y cuánto aporta cada silla o cuánto quita cada silla. Y como funciona para la producción de leche, funciona para el contenido de grasa, para el contenido de proteína, para la fertilidad y todos los otros rasgos genéticos. Esta era la adivinanza en que vivíamos antes. Team Marine de Doping Way, ¿cuál de las vacas es la mejor? De vez en cuando aparecía algún genio que decía, yo sé mucho, esa que es más grande y más ancha es más bonita y va a dar más leche. Esos eran los magos. Pero hoy tenemos tecnologías que no necesitamos los magos, podemos hacer la predicción totalmente, porque podemos saber dentro de un grupo inmensamente de vacas en las cuales todas parecen idénticas, saber cuál es la mejor. Y podemos utilizar esas tecnologías no únicamente para identificar la vaca, porque también podemos identificar el macho. Y podemos saber cuál macho con cuál hembra nos va a dar la mejor cría. Entonces no únicamente podemos predecir el futuro inmediato, sino que podemos predecir el futuro de la siguiente generación. Debí haber puesto acá una diapositiva de la producción de mantequilla, porque lo último en Characas que dicen en mi tierra es la producción de mantequilla, porque ahora los señores y señoras de la ciudad decidieron que comer mantequilla era muy sabroso. ¿Qué? Llevaban 20 años diciendo que era malísimo, pero ahora es buenísimo. Con la utilización de la genómica, podemos tomar una raza como la raza Holstein, que su promedio de producción de contenido grasa es 3.2%, y convertirla en un contenido de producción de grasa por encima del 4% en menos de 2 generaciones. Podemos ponerlas a producir leche como si fuera una vaca Jersey, simplemente utilizando la genómica y la selección genética. Ese cambio antes nos llevaba 50 años lograrlo hacerlo en los animales. Hoy en día tenemos tecnologías que nos los permite hacer en un periodo muchísimo más corto, porque podemos inseminar la mejor vaca que tenga el contenido más alto de grasa, con el mejor toro que tenga el contenido más alto de grasa basado en su genómica, y asegurarnos que nos dé una hembra de reemplazo. ¿Para qué queremos nosotros hembras de reemplazo de las peores vacas? No sirven de nada, o más bien poco.
Queremos lo mejor de lo mejor, las mejores vacas con los mejores toros para hacer la siguiente generación. Eso fue lo que hicieron los señores de los pollos, los señores de los cerdos y los señores de los cereales. Esta es una diapositiva que produjo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos hace 30 días. ¿Okay? Y es el cambio en el intervalo generacional entre el 2007 y el 2015. El intervalo generacional en los toros que utilizaban como padres era por cerca de 8 años de edad. Para el 2017 estamos en menos de 3 años de edad. Reducimos el intervalo generacional a una tercera parte. Como resultado de reducir ese intervalo generacional, miren el cambio en el progreso genético que está autorizando en los padrotes de toros de inseminación artificial y en las madres de inseminación artificial. Si no implementamos estos cambios, estas son las 274 millones de vacas de leche que existen en el mundo y los países de que existen esas vacas con los medios de producción de leche en cada país. Acuérdense, vamos a pasar de 6 billones de personas a 9 billones de personas. Tenemos 74 millones de vacas en el mundo. Si continuamos con la misma producción de leche, vamos a necesitar 525 millones de vacas. ¿Dónde las vamos a meter? Lo único que en el mundo no podemos multiplicar es la cantidad de tierra que existe. Es finita. Un máximo y nadie la va a cambiar. Si la producción de las vacas de leche aumenta en el doble para poderle dar de comer a esos 3 billones de personas, vamos a necesitar 262 millones de vacas. En otras palabras, como mínimo, tenemos que duplicar la producción de leche por hectárea producida en los siguientes 20 años para lograr alimentar al mundo. Si logramos incrementar genéticamente 1.25% al año, necesitaremos 250 millones de vacas. Por lo tanto, nos toca preocuparnos, como no podemos multiplicar más la tierra, tenemos que producir más con menos. Y más con menos significa mejorar la conversión alimenticia de los animales. Eso es lo que hicieron los señores de los pollos y de los cerdos. Producen más kilogramos de proteína animal con menos alimento de lo que producían hace 30 años. Ustedes vieron las gráficas. Y hoy en día existen tecnologías que nos permiten medir exactamente el consumo diario por minuto por vaca. Medir la producción de leche de la vaca y saber exactamente cuánta comida se come una vaca por cuánta leche produce, o cuánta comida se come un animal por ganancia de peso. Se necesitan instalaciones para hacer eso. En las pruebas que hemos hecho, hemos descubierto que las hijas de los mejores toros en conversión alimenticia comen 13 libras de alimento menos al día que las hijas de los peores toros. ¿Okay? Para hacer una multiplicación rápida, 2 años de edad, 600 días, 13 días, por 600 son 6.000 libras, 3 toneladas de alimento. ¿Cuánto vale la tonelada de alimento? Ese es el costo, la diferencia en el costo de producir la misma cantidad de proteína animal entre las hijas de los toros más eficientes en conversión alimenticia y los toros menos eficientes en conversión alimenticia. Nosotros llevamos un proyecto de 6 años seleccionando ganado para conversión alimenticia. El gobierno de los Estados Unidos lleva 5 años en un proyecto de seleccionando ganado para conversión alimenticia. Publicaron los resultados en la feria de Madison hace 30 días. No únicamente el gobierno de los Estados Unidos, el USDA lo hizo. Básicamente corroboró la información que hemos desarrollado nosotros. La heredabilidad es alrededor de 0.21. O sea, se puede crear mejoramiento genético de una manera relativamente rápido. Por esa es la razón, la misma razón que los señores de los pollos y los señores de los cerdos lograron mejorar su conversión alimenticia tan rápido. Redujeron el intervalo generacional y seleccionaron para conversión alimenticia. Nosotros ahora en la industria de leche tenemos las tecnologías a disposición nuestra para poder hacerlo. Los señores de la Universidad de la Florida, los señores de la Universidad de Wisconsin, este es el tema más candente que existe en el momento. Por una sola razón, el 87% de los votantes viven en la ciudad y no quiere que utilicemos más tierra. Si sembramos más árboles nos quieren, pero las vacas producen, según ellos, demasiado gas metano y CO2. No importa que manejen un carro que gaste cualquier cantidad de combustible, pero no quieren que las vacas de ustedes produzcan más gas metano.
¿Para qué vamos a pelear contra el 87%? Empecemos a seleccionar por conversión alimenticia. Es una manera muy simple y muy sencilla de llegar a una respuesta rápida. Estos son datos de selección de animales en conversión alimenticia, en grupos de animales en que el GTPI es alto. Entre paréntesis, la selección en conversión alimenticia no tiene ninguna correlación ni con el tamaño del animal. La más grande puede ser la más eficiente, la menos eficiente. La más chiquita puede ser la más eficiente, la menos eficiente. No tiene ninguna relación con la producción de leche. La que más leche puede ser la más eficiente, la menos eficiente. Es un rasgo genético totalmente separado e individual. Voy a apurarle un poquito porque creo que el reloj se está acabando. ¿Qué herramienta? Pero me emociono a veces cuando hablo de estas cosas. ¿Sabes por qué me emociono? Porque significa el futuro de todos nosotros. El mío, de mis hijos, de mis nietos y lo mismo para todos sus seres queridos. Y todos tenemos que asumir esa responsabilidad como productores de proteína animal. El semen sexado fue inventado en el año 1984 por el doctor Larry Johnson en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La tecnología ha cambiado inmensamente. Esta es una foto de un laboratorio de sexado de semen donde hay 96 máquinas. Este laboratorio tiene capacidad para producir 5 millones de pajuelas. Ya sabemos cuál va a ser la tecnología que vamos a utilizar en el futuro. Esta es una máquina que se está utilizando para separar células para tratamiento de Parkinson. ¿Okay? Utiliza microfluídica y va a una velocidad muchísimo más rápida que las otras. La tecnología básicamente es la misma, simplemente se está midiendo la diferencia del tamaño del ADN, del contenido de ADN, el tamaño del cromosoma X y el cromosoma Y. Los machos tenemos el cromosoma Y y las hembras tienen el cromosoma X. El cromosoma de las mujeres tiene más contenido de proteína que el de los hombres, por eso es que son más inteligentes y más capaces que nosotros. La maquinita lo único que hace es medir la diferencia, separa los espermatozoides, el tubito de machos o el tubito de hembras. Algo interesante que publicó la Universidad de Cornell. Cuando una vaca en su primer parto da como cría una hembra, afecta la cantidad de leche que produce en su primera lactancia. Y cuando produce en su segunda parto otra hembra, afecta la cantidad de leche que produce en su segunda lactancia también. El sexo del feto afecta la cantidad de leche que produce la vaca en su lactancia. Miraron 2.39 millones de lactaciones en 1.4 millones de vacas en los Estados Unidos. La conclusión fue que cuando nace una hembra, esa vaca produce 980 libras más de leche en su lactancia que cuando produce un macho. Así de simple y de sencillo. Y es en millones de récords. Es la Universidad de Cornell. Esta es información que está disponible a todo el mundo. No hacemos las cosas simplemente porque no queremos hacerlas, no porque no estén disponibles para hacerlas. Hoy en día se produce semen sexado en bovinos, en venados, en caballos, en ovejas y en cabras. La industria de la leche es el mayor consumidor. Se han producido más de 100 millones de pajuelas de semen sexado. Hay 16 países en el mundo con laboratorios de semen sexado. En el año 2018 se produjeron 16 millones de pajuelas de semen sexado en el mundo. La tecnología ha avanzado considerablemente durante los últimos 20 años, de la misma manera que los celulares han avanzado. La electrónica avanza y todo avanza. Cuando se empezó la tecnología, escasamente se separaban 200 a 400 células por segundo. Hoy en día se están separando más de 15.000 células por segundo. La fertilidad del producto aumentó. El porcentaje de hembras que nacen aumentó. La tecnología nunca permanece estática, siempre continúa avanzando. Hasta en los cerdos se está utilizando. Este es un parto de una marrana con 14 hembras.
No es 50-50, 50-50, son 14 hembras. Entonces ya está la tecnología empezando a avanzar a otros sistemas de producción de proteína animal. Continuará el mejoramiento genético. Y hay otras tecnologías para implementar en nuestra producción. La bioelectrónica es algo fundamental que lo estaremos utilizando todos en los siguientes 5 años sin lugar a dudas, así como utilizamos el teléfono celular hoy en día. Igualito, porque es la misma tecnología básicamente. Nos están empezando a hablar de hacerle el seguimiento de datos. Esto de blockchain lo traduzco yo en nuestro mundo con otra palabra, trazabilidad. El consumidor que vive en la ciudad, del 87% de la gente, quiere saber que el pedazo de carne o la leche que se están tomando, de dónde viene, si le dieron o no le dieron antibióticos a esa vaca, si la trataron bien o la trataron mal. Eso se llama trazabilidad total desde el punto de origen al punto del consumidor. En el Japón, si ustedes van a un supermercado y compran un pedazo de carne, tiene un código de barras. Si usted le coge el código de barras, el aparatico le dice exactamente en qué finca produjeron ese pedazo de carne. La tecnología ya insiste hoy en día. No creamos nosotros en este cuarto que las prácticas que hemos ocultado durante los últimos 40 años las vamos a poder seguir ocultando, porque nos van a descubrir. Entonces adaptémonos. Hay una serie de equipos electrónicos que vienen en el futuro y que ya están en el mercado. Por ejemplo, este es el bolus ese de temperatura que les mencioné originalmente. Se sienta en el retículo del ternero o de la vaca, toma la temperatura 94 veces al día y le llega a su teléfono: la vaca número 3254 le aumentó la temperatura. Cuando a nosotros nos da una gripa y tenemos mocos y tenemos congestión, ya llevamos varios días enfermos. Lo mismo sucede con nuestros animales. Cuando vemos los signos clínicos, esos animales ya llevan varios días enfermos. Por eso es que tenemos que usar tantos antibióticos, porque ya estamos tratando el mal, no previniendo el mal. Con este sistema de dispositivos usted puede ver cuándo empieza a aumentar la temperatura del animal, llegarle y tratarlo rápidamente para evitar que le dé congestión nasal y salgan mocos. Y el 87% de los consumidores nos lo va a exigir. Toda esa información hoy en día se puede manejar electrónicamente porque existe alguna cosa allá arriba que se llama la nube. Yo todavía no he entendido qué diablos es eso, pero por arte de magia la información sube y baja. Y en la nube se recopila toda la información, se guarda, se procesa y le da la respuesta a los productores. Y dentro de la nube vamos a tener toda la información genómica, toda la información de salud de los animales, toda la información de detección de celos, toda la información de sincronización, todos los acasalamientos, la producción de embriones, absolutamente todo va a existir ahí. En cual con el teléfono que tenemos en nuestros bolsillos hoy en día, vamos a poder tomar todas las decisiones que podamos tomar hoy en día en la producción de proteína animal. Perdone que me extendí demasiado. Somos tan solo una parte de una industria muy grande. De nuevo, tenemos que colaborar los unos con los otros, ayudarnos los unos con los otros, porque todos pertenecemos a la misma industria. Nuestro objetivo es producir un producto de excelente calidad para satisfacer el consumidor final de nuestro producto en la ciudad, de una manera ética, cuidando nuestro medio ambiente y protegiendo el bienestar animal, que son los animales que nos significan nuestra vida y de nuestras familias. Muchas gracias. ¿Son muy silenciosos o los asusté o se quedaron meditando? Yo te quería preguntar, dijiste hace un momento que en una o dos generaciones se puede hacer un cambio brutal en los porcentajes de grasa de una vaca, de un rebaño. Aquí ahora mismo, en estos últimos tiempos, hay controversia con el tema de la grasa, la mantequilla vale dinero, la industria láctea está empezando a pagar algo
más por la grasa, y hay ganaderos que no tienen muy claro cómo conseguir esa grasa, mejorando la genética de las Holstein, con las Jersey, con cruces de Holstein con otras razas. ¿Qué opinas tú sobre eso? Mira, estoy buscando aquí está. Primero que todo, ¿qué cambios podemos hacer rápidamente genéticamente? Depende del porcentaje de heredabilidad de un rasgo genético. ¿Okay? Entonces, entre más bajo el porcentaje de heredabilidad, más lento va a ser el cambio. Las características de fertilidad son de heredabilidad baja, o sea, lleva muchos años realizar un cambio. La manera más sencilla de lograr un cambio en esas características es simplemente eliminando los malos animales. ¿Okay? Hay ciertas características como el tamaño del animal que son de alta heredabilidad y que se puede hacer un cambio relativamente alto. El porcentaje de grasa, no las libras de grasa, escuchen con cuidado, el porcentaje de grasa tiene una heredabilidad del 60%. Entonces es inmensamente fácil hacer un cambio en el contenido de grasa genéticamente de un animal. Lo va a afectar, de nuevo, la genética y la fertilización o la nutrición, ¿no? Y les voy a contar una historia. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de viajar por muchos lugares del mundo y como me gusta hablar bastante, me gusta de vez en cuando escuchar bastante. ¿Okay? Hace unos 5 años llegamos a un lugar en Santa Catarina, Brasil, a una cooperativa. Esta es una lección en la vida para todos. A una cooperativa que se llama Aurora, se los voy a dar todo con nombre propio. Y estaba la cooperativa procesa la leche del área. Son producciones lecheras que al promedio son aproximadamente 35 a 40 vacas por producción, por ganadería. Y la cooperativa estaba preocupada porque el gobierno brasileño había pasado un mínimo legal del contenido de grasa y de proteína en la leche que procesaba la cooperativa. Y resulta que el porcentaje de grasa que le estaba llegando a la cooperativa era inferior al 3%. La cooperativa pensó que todos sus productores estaban haciendo la maldad de echarle agua a la leche y contrataron hasta investigadores privados y descubrieron que no le estaban echando agua a la leche. Entonces pensaron que era un problema de nutrición y contrataron todos los doctorados en nutrición que pudieron contratar y los señores descubrieron que no era un problema nutricional. ¿Qué había acontecido? Por X o Y motivo, durante los 20 o 30 años anteriores, en esa área de Brasil, las municipalidades hacían licitaciones. Y las licitaciones eran simples licitaciones de qué compañía genética vendía el semen más económico. ¿Okay? Y los presidentes municipales, alcaldes, no sé cómo le llaman ustedes acá, hacían la licitación para la alcaldía del área que cubría, 10,000 pajuelas de semen, las compañías genéticas que se los ofrecía lo más económico posible las vendía, y los alcaldes, para ganar votos, ¿qué hacían? Regalaban el semen. Entonces, para mantener su presupuesto, trataban de hacerlo de la manera más económica posible. ¿Qué sucedió? Para ganarse esas licitaciones durante 20 años, las compañías genéticas, ¿qué semen vendieron allá? Los sémenes que no podían vender en ningún otro lugar del mundo. Los sémenes más baratos y regalados. Mi padre decía, lo barato sale caro, eventualmente, y esto es una historia verdadera. Un compañero nuestro, que es casado con una veterinaria brasilera, oyó de la situación, fue al Brasil y le dijo, los nutricionistas no han descubierto, los investigadores privados no han descubierto qué está pasando acá, ¿por qué no hacemos unos test genómicos? Y pagaron para hacer 5,000 test genómicos. Cuando llegaron los resultados de los test genómicos se asustaron. ¿Sabe qué habían logrado hacer? Genéticamente habían logrado producir una vaca que podía producir leche descremada. ¿Qué eran los sémenes baratos que habían vendido? Todos los toros de porcentaje de grasa y proteína negativos que no lograban vender en ningún otro país del mundo. Crearon un grupo genético
que era el 2.8% de grasa. Adicionalmente, el 30% de los animales llevaban haplotipos recesivos de infertilidad, de deficiencia de colesterol y de CBM. Habían logrado lo increíble: crear una mala vaca de leche utilizando semen y genética, supuestamente. Simplemente porque no se preocuparon por los rasgos genéticos que seleccionaron. Eso fue hace 5 años. Hicieron un cambio inmediato. Empezaron a comprar sémenes de toros únicamente que llenaran ciertas características genéticas. ¿Okay? La primera generación de esos animales está empezando a producir leche hoy. Recuerden, 9 meses de preñez, 2 meses para que empiece la primera lactancia. Están terminando su primera lactancia 4 años. ¿Okay? Este problema fue hace 5 o 6 años. Hasta ahora empezando. Ya la cooperativa por lo menos logra llenar los mínimos requisitos legales del gobierno de Brasil para el contenido de grasa y proteína en la leche. Y rápidamente van a lograr hacer lo que tú lo has logrado hacer. Empezaron de un fondo y van a salir del fondo. De la misma manera, si no se empieza de un fondo, se puede hacer cualquier cambio, sin lugar a dudas, especialmente en ese tipo de rasgos. Lo mismo, ¿quieres hacer una vaca grande? Hazla grande, rapidito. ¿Quieres hacerla pequeña? La haces pequeña, rapidito. Estas tablas de heritabilidad, yo buscaría una de todos los rasgos que son importantes de la producción ganadera y me preocuparía de mirarla todos los santos días para acordarme qué es fundamental de seleccionar y qué no es. Mejor con la Holstein, con la Jersey, con los crossbreeding. Crecí en una ganadería de pardo suizo. Soy totalmente agnóstico a cualquier raza. No hace absolutamente ninguna diferencia cuál raza uno seleccione o cuál utiliza. Si usted no selecciona genéticamente dentro de cualquier raza, malo es malo. Hay malas dentro del Holstein, hay malas dentro del Jersey, dentro del Montbéliard, dentro del pardo suizo, dentro del Ayrshire, dentro de cualquier, y hay buenas dentro de cada raza. Malo es malo, lo barato sale caro. No hace ninguna diferencia. La raza Holstein tiene una grandísima ventaja, que como tiene una población mundial inmensamente grande, es muchísimo más fácil encontrar animales que son de un extremo para lograr un avance genético más rápido, muchísimo más rápido, que en razas en que hay pocos animales. Por ejemplo, para darte un ejemplo, esta gráfica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es en la raza Holstein. Se han genotipificado en los últimos 4 años 2.8 millones de animales. Y basado en esa genotipificación de esos 2.8 millones de animales, se van y se escogen los mejores toros. Los cuadritos azules son los machos y los cuadritos rojos, estos rosados, son las hembras. ¿Ok? Y a través de eso se logró hacer esta reducción en intervalo generacional de casi 8 años de edad a menos de 2 años de edad. Menos de 3 años de edad. Porque es una población tan inmensamente grande que permite una selección extrema y se puede lograr un avance muy rápido. Ese avance se puede lograr en todas las otras razas, pero al ser las poblaciones de esos animales más pequeñas, va a ser mucho más lento y mucho más difícil de lograrlo. Y si te metes en un problema, es mucho más difícil de salir del problema. Mientras que en una población grande, si te metes en un problema porque aparece algún gen recesivo que no necesita uno tener, lo puedes eliminar rápidamente y mantienes suficientes animales en el resto de la población para seguir creando progreso. Gracias, Juan. ¿Alguna pregunta más? No hay tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. No, señores, muchas gracias.